Quiero en esta mañana entonces permitir dirigirme a ustedes con la poderosa palabra del Señor Jesucristo, con el lema permanece en el amor. Amén. Quiero tomar como referencia 3 pasajes bíblicos. El primero lo encontramos en Romanos capítulo 12, el versículo 10, donde la palabra de Dios nos invita y nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 13 al 14, nos habla también otra palabra y dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y termino lo que dice primera de Corintios capítulo 13, el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es, dígalo fuerte, el amor. Amén. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Bueno, vamos a hablar entonces de permanecer en el amor. Bueno, se nos ha ilustrado a través de estas enseñanzas que hemos tenido en las convenciones. Y bueno, quiero en esta mañana recordar un poco acerca de lo que es permanecer. Permanecer es una palabra que hace referencia a mantenernos sin cambios, en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma condición. Es por eso que cuando leemos estos pasajes que estábamos refiriéndonos al principio, nos encontramos con algunas claves o algunas palabras claves, como lo son unos a otros. Esa es una palabra clave, o una de las palabras claves que encontramos ahí, unos a otros. Pero hay otra palabra y es el amor fraternal, como un vínculo perfecto. Pero también nos habla de que permanecer no solamente en lo que hemos creído, ni tampoco en nuestra esperanza, sino que debemos permanecer también en el mayor de todos de ellos, que es el amor. Y al mirar entonces lo que mirábamos en estos pasajes bíblicos, que nos habla de unos a otros, que nos habla del amor como el vínculo perfecto, que nos habla acerca de que permanece la fe, la esperanza, pero que el mayor de todos ellos es el amor. Eso me lleva a pensar en una anécdota que cuenta la historia que en cierto momento hubo en la carpintería una asamblea, y entonces en medio de esta asamblea estaban todas las herramientas allí deliberando, y por un momento entonces estaban allí deliberando todas las herramientas, y el martillo fue el primero en ejercer la presidencia. Y el martillo entonces dice: bueno, señores, en esta mañana yo quiero decirles que necesitamos notificarles algo, que acá hay personas que realmente no vale la pena estar acá dentro del taller del carpintero. Entonces la gente, o bueno, los que estaban allí, las herramientas, se paran y le dicen: venga, yo creo que lo mejor es que el martillo renuncie. ¿Sabe por qué? Porque es que el martillo a toda hora con esos golpes golpea muy fuerte a toda hora y cree que es muy fuerte y debería de renunciar, y la causa es que hace demasiado ruido, se la pasa todo el tiempo golpeando. Y bueno, entonces el martillo dice: bueno, yo reconozco mi culpa, pero si hay alguien más que debe de renunciar en esta hora, es entonces el tornillo. Yo pido que el tornillo también sea expulsado, porque qué pereza el tornillo darle tantas vueltas para un mismo asunto. Y el tornillo entonces dice: listo, yo reconozco la culpa mía, yo reconozco que sí, que me tienen que dar muchas vueltas, pero si hay alguien que se tiene que ir también de acá de esta carpintería, es la lija, porque es muy áspera. Ella a toda hora lo lastima a uno con su forma de ser. Y la lija dice: bueno, yo reconozco también mi forma de ser áspera, pero si hay alguien más que debe de irse de acá, es el metro, porque el metro se cree perfecto, cree que sus medidas son exactas y se cree el mejor de todos. Y
tanto que estaban ellos allí deliberando en medio de esta asamblea, entra el carpintero, dice la anécdota, y el carpintero tomó los trozos de madera que tenía allí en la mesa, en aquel lugar, tomó el martillo, tomó el tornillo, tomó la lija, tomó el metro y cada una de estas herramientas, y cuando terminaron vieron que pudieron observar que existía un hermoso mueble en ese lugar. Y entonces cuenta la anécdota que el serrucho dice: señores, queda dicho entonces que acá, aunque todos seamos diferentes, acá aunque todos de pronto la lija sea áspera, que aunque el martillo golpee con fuerza, que aunque el tornillo haya que darle tantas vueltas y el metro quizás se crea muy perfecto con sus medidas exactas, señores, queda comprobado que todos nos necesitamos unos a otros, porque el carpintero mire lo que hace con unos con otros. Y creo que en esta mañana hay algo importante de parte de Dios, y es que acá quizás estamos personas de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, pero lo más maravilloso es que el carpintero por excelencia ha hecho una obra maestra con cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana yo te invito a que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, porque Dios quiere hacer una obra especial con tu vida. Así que en la palabra de Dios nos encontramos esa expresión unos a otros. La palabra de Dios nos sugiere acá como una condición de unidad, de comunión, de una relación mutua. Y al mirar las escrituras nos encontramos que el Señor Jesucristo nos exhorta a amarnos unos a otros, soportarnos los unos a los otros, saludarnos los unos a los otros, servirnos por amor los unos por los otros, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Así que todos estos mandamientos cristianos llegan a ser como los materiales que se usan para la edificación del cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Es decir, cada uno de nosotros quizás unos pueden ir más arriba, otros pueden ir más abajo, unos a la izquierda, otros a la derecha, pero que lo importante acá en ese lugar no es el lugar donde tú te encuentres o en el lugar donde te haya puesto Dios. Lo importante acá, ¿sabe qué es? Que debemos de entender que nos necesitamos los unos a los otros y que necesitamos convivir y permanecer en amor los unos con los otros. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Pero hay una pregunta que surge, y es: ¿cómo se edifica entonces la iglesia del Señor? ¿Cómo llega un creyente a ser parte integral de este edificio espiritual? Bueno, Pablo lo describe en Efesios capítulo 4 en el verso 16, que nos dice que para poder lograrlo, es decir, para poder edificarnos como la iglesia del Señor, para que el creyente pueda llegar a ser parte integral del edificio espiritual, entonces Pablo lo describe y dice que debemos edificarnos en amor. Es evidente que sin el amor la iglesia no podría edificarse. El amarnos los unos a los otros es como la sangre que le da vida al cuerpo. Y permítame utilizarlo en esta mañana de esta manera: el amarnos los unos a los otros es la sangre del cuerpo de Cristo, de que es la iglesia. Hay muchas personas que nos encontramos en la vida que han vivido sin conocer el amor, porque desde pequeños no conocieron el amor de padre, no conocieron el amor de madre. Hay muchas personas sufridas. Si no, miremos cómo está el mundo hoy en día. Hoy en día impera el odio, hoy en día impera el rencor, y se aborrecen unos a otros. Hay guerras en diferentes países, se matan unos a otros, y aún sin conocérselo, muchas veces con tan solo verse a la cara ya son enemigos y se odian unos a otros. Pero en este tiempo podemos ver que es más fácil hacer enemigos que amigos. Ahora es más fácil odiar que amar, pero no podemos olvidar que para todo esto existe algo que cubre multitud de errores, como lo es el amor. La palabra de Dios a mí me enseña que el amor cubre multitud de errores, y el amor de Dios es tan grande que ha
ha perdonado nuestros pecados, que no miró nuestra culpa, sino que nos perdonó, nos adoptó como sus hijos. Y el Señor también nos dice que así como el amor de Cristo fue tan grande, así también nos amemos los unos a los otros. Cuando buscamos la definición del amor, se dice que el amor es una invencible benevolencia, una irreducible buena voluntad, que el amor siempre busca el bien de la otra persona, que no importa lo que éste haga, siempre está buscando el bien de la otra persona. Es por eso que el amor sacrificial, que da libremente sin pedir nada a cambio, no se para a considerar el valor de su objeto, sino que el amor tiene que ver con la voluntad más que con la emoción. Amor se describe como el amor incondicional de Dios por el mundo. Es un sentimiento vivo, es un afecto e inclinación hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Es comprendernos, es soportarnos y convivir unos a otros. Eso es el amor. Pero surge otra pregunta, y es entonces cómo vivir los unos con los otros. ¿Qué debe de existir para poder convivir los unos con los otros? Bueno, para poder convivir los unos con los otros es necesario que exista el vínculo del amor. ¿Alguien dice amén a esta palabra? El amor tiene una característica especial, y es que el amor nos ayuda a soportar las diferentes situaciones de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el amor es un pilar fundamental en nuestras vidas. Y quiero que en esta mañana hablemos por unos minutos del camino más excelente, porque vamos a hablar un poco de amor. Analicemos por un momento lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versículo 1 al verso 8. Pablo inicia diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y Pablo dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Al Señor sea la gloria. El apóstol Pablo acá nos describe que bien pudiera estar su vida adornada de todos los más inigualables dones otorgados por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice: si no tengo amor, nada soy. Dice: ninguna cosa puedo hacer si no tengo amor. Pablo dice: si yo no tengo amor, vengo a ser como si yo le estuviera pegando a esta batería en esta mañana sin una base rítmica, es decir, darle por darle, es decir, sonaría algo estridente, algo que para nuestros oídos no sería agradable. Pero cuando hay una armonía, cuando hay una base rítmica, ¿cómo suena de bueno este instrumento? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no hay amor, vengo a ser como cuando alguien le da por darle a estos platillos, por darle a estos tomos, al redoblante. Pero cuando hay amor, cuando hay una armonía, hay algo hermoso que sucede en ese momento. Y eso es exactamente lo que Dios quiere: que haya armonía, que haya unidad, que haya amor los unos con los otros, porque somos el cuerpo de Cristo, somos los hijos del Dios Todopoderoso, somos la familia en Cristo Jesús. Y ese era exactamente el problema en la iglesia en los Corintios.
Habían lenguas humanas, habían lenguas angélicas, había profecía que permitía entender los misterios y hasta las ciencias. Había fe para hacer cosas asombrosas. Habían quienes podían vender todo lo que tenían y darlo a los pobres, y eso se conocía como el don de la generosidad. Allí en la iglesia de los Corintios habían algunos que podían entregar hasta sus propias vidas por sacrificio, y se conocía como el don de mártires. Y todo esto lo hacían, pero en aquella iglesia no había amor entre los hermanos. Aló. No había amor entre los hermanos. Por el contrario, habían divisiones, habían pleitos, habían problemas inmorales, problemas con el don de lengua, problemas doctrinales, y hasta habían problemas matrimoniales. Fue por eso que Pablo les escribe y les dicen: ustedes deben de vivir en armonía, amándose los unos con los otros. Iglesia, es como si el apóstol Pablo estuviera diciéndonos en esta mañana: ustedes, como están viviendo, no pueden estar cantando diciendo me voy con él me voy, cuando hay divisiones, cuando hay pleitos, cuando hay odios. Por eso Pablo dice: el vínculo perfecto es el amor. Por eso deben de permanecer en el amor. Todo permanece la fe, permanece la esperanza, pero el mayor de todos es el amor. Y es por eso que Pablo les da como una guía de lo que es, lo que no es y lo que hace el amor en alguien que tiene a Cristo en su corazón. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Grite fuerte: gloria a Dios el que tiene a Cristo en su corazón. Bueno, entonces estoy hablando con la amada del Señor. Estoy hablando con la iglesia del Señor. Pero permítame en esta mañana ilustrarle un poco. Pablo nos dice lo que es el amor. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, entonces debe de evidenciar el amor de esta forma. Pablo lo primero que nos dice: ¿qué es el amor? Pablo dice: el amor es sufrido. Esta palabra sufrido significa padecer, significa soportar, tolerar, resistir. Esto mismo fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Padeció únicamente por amor. Por eso en Filipenses el capítulo 2 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Oiga lo que dice la palabra de Dios: unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero mire lo que dice el apóstol acá, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hasta aquí, hasta Bogotá, hemos entendido que debemos confesar que Jesucristo es el Señor y que Él es nuestro más grande amor. Y como Él es nuestro más grande amor, así también como hubo ese sentir en Él, debemos de sentir lo mismo. No dicen amén, pero es la verdad. Debemos de sentir lo mismo. El Señor nos dio ejemplo de tener compasión, de tener amor, de amarnos los unos a los otros. Es lo que tú y yo debemos de sentir, iglesia. Ay, el amor, qué palabra tan difícil. Qué palabra tan grande. Podríamos decir qué palabra tan complicada. Pero hermanos, debemos amarnos los unos a los otros.
Debemos olvidarnos de qué posición tienes ahora. Debes de olvidarte de quién eres. Debes de olvidar tus títulos. Perdóneme, te lo digo en esta mañana. Bienvenidos los profesionales. Bienvenidos, sí, bienvenidos, gloria a Dios. Pero olvídate por un momento de los títulos. Olvídate por un momento del estatus social en el que está. Recuerde que delante de Dios Él pagó un precio por el más pequeño y hasta por el más grande, para que nos amemos los unos a los otros, no para que andemos en pleitos, en divisiones, sino para que andemos en el vínculo perfecto que es el amor. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Por eso Pablo también nos sigue diciendo que el amor es benigno, es bondadoso, es compasivo, es afable, es apacible. Oh, y qué mejor ejemplo que el de la viuda de Naín. Cuenta la historia que la viuda de Naín llevaba a su hijo y estaba allí saliendo del pueblo, lo llevaba al cementerio, llevaba allí a sepultarlo, y aquella mujer iba llorando amargamente. Había dolor en su corazón, había amargura. Ella nunca le pidió al Señor que hiciera un milagro. Es más, podríamos decir que hasta no tenía fe. No se postró a los pies del maestro para que hiciera un milagro. No, de ninguna manera. Sino que alguien estaba pasando por allí que realmente tenía compasión, que sabía lo que era el amor, y cuando vio a aquella mujer que estaba llorando amargamente, tuvo compasión de ella. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el espíritu de aquel que había muerto y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vio la amargura de aquella mujer, vio el dolor de aquella mujer y tuvo compasión de ella y hizo un milagro. Yo no sé qué siente usted cuando ve a los jóvenes de su barrio en la esquina consumidos en el vicio. Yo no sé qué siente usted cuando ve al vecino de su frente, del frente de su casa, que domingo tras domingo está emborrachándose. No sé qué siente, pero recuerde que tú eres el representante de Cristo aquí en la tierra. Tú eres el embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tal debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo, tener compasión y decirle: a ti te digo, levántate. No importa la condición que te encuentres, amigo, no importa si estás sumido en el vicio. Hay alguien más poderoso que el vicio, hay alguien más poderoso que el alcoholismo, hay alguien más poderoso, y es el amor de Dios. El amor de Dios. Por eso Pablo dice: el amor es benigno. Pero Pablo también nos dice lo que no es el amor. Pablo dice: el amor no tiene envidia. Es decir, el amor no tiene celos, no ansía, no codicia lo de los demás, no tiene ese deseo de poseer lo que tiene mi hermano. Aló. Oh, qué tremendo eso. Wow, llegó el hermano, tremendo vestido. Yo quiero ese vestido de ese hermano. Está bien que tú lo admires por lo que él tiene y todo eso, pero hay algo. Una cosa es admiración y otra cosa es que usted envidia y que, uy, qué celos, qué rabia. ¿Por qué? Porque él sí tiene y yo no lo tengo. Bueno, pregúntate por qué. Porque el mismo Dios de ese hermano que está siendo bendecido es el mismo Dios tuyo. Amén. ¿Y sabe qué dice el Proverbio capítulo 27, el verso 4? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie. Ahora miremos cuál es la diferencia entre envidia y celo. La envidia es privar al otro de lo que tiene, y en tanto el celo es poseer lo mismo. Y Romanos capítulo 13, el versículo 13 nos dice: andemos como de día, honestamente, no en contiendas y en envidias. Amén. Es por eso que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Esta palabra tiene muchos significados. Es vanagloria, presumido, arrogante, ostentoso, grosero.
Todo esto tiene que ver con el sentimiento interno, la ostensión externa de una autoimportancia. Es que acá el más importante soy yo. Es que acá nadie lo hace como, bueno, no lo voy a decir. Ya saben cómo es. Para no tener publicidad no paga. ¿Y sabe qué dice en Filipenses? Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, es decir, no es engreído, no busca pleitos, no se cree muy importante, no es altivo. El amor no lo es esto. Pero ¿sabe qué también nos dice Pablo? Lo que no hace el amor. Recuerde que estamos mirando lo que es el amor, lo que no es el amor y lo que no hace el amor. ¿Y sabe qué dice Pablo? El amor no hace nada indebido. Significa que no hace nada ilícito, no hace nada ilegal, no hace nada prohibido o no permitido. También significa que no hace nada injusto. En otras palabras, es una persona que se cuida, escúcheme bien, iglesia, que se cuida de no hacer nada que vaya a desagradar a Dios. Pero no solamente a Dios, sino que no vaya a desagradar a su hermano, que no vaya a desagradar a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Eso es no hacer nada indebido. Y Pablo sigue diciendo: el amor no busca lo suyo propio, es decir, siempre está preocupado por el bien común de los demás más que por el propio bien. El amor no se irrita, significa que no se enfurece, no se enoja, no se exaspera. Aunque Pablo nos dice que nos podemos airar, pero dice: airaos pero no pequéis. Dice: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Alguien dice amén? El amor no guarda rencor, es decir, no odia, no aborrece a nadie. En otras palabras, no debemos llevar un registro de las ofensas que nos hacen nuestros hermanos. ¿Y sabe qué dice Jesús? Jesús nos enseña esto. Cuando Jesús estaba ya en la cruz del Calvario, estaban allí vituperándolo, estaban diciéndole cosas. ¿Y sabe cuál fue la expresión de amor de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué nos dice el Señor Jesucristo? Que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Dile: hermano, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema entre los dos? Yo te amo, hermano. ¿Qué es lo que sucede? Y que si el hermano, pues que si no te escucha, entonces que lo llame allí en presencia de otros testigos. ¿Cierto? Lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, y entonces esto está como interesante. ¿Y cuántas veces entonces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dice: ¿hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, no hay salida, es decir, no hay motivo para que usted se enoje, no hay motivo para que usted aborrezca a su hermano. Perdónalo. ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Un día me puse a hacer la operación en la calculadora y me salió error. Es decir, siempre debe de existir el perdón. Porque así como Cristo nos perdonó, así como Cristo nos amó, debemos de perdonar los unos a los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Y sabe qué más sigue diciendo? El amor no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Por eso Pablo dice: bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y escuche lo que dice el versículo 18: si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis contra vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice la palabra de Dios? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo podemos practicar esta verdad entonces? ¿Cómo podemos practicar esta verdad? Haciendo el bien a los demás, los unos a los otros, con amor. Ahora entonces definimos lo que es, lo que no es y lo que no hace el amor. Ahora yo te quiero decir, y acá voy terminando, todo lo que es el amor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Acá nos habla de aguantar, de tolerar, de sostener, de llevar sobre sí una carga. ¿Y sabe qué dice Jesús en Mateo capítulo 5, el verso 41? Si alguno te obliga a llevarte la carga 1 kilómetro, llévesela 2. Oiga, tremendo la lección que nos da el Señor Jesucristo. Es decir, si alguien te obliga a que le lleve la carga 1 kilómetro, llévesela 2. ¿Por qué? Por amor. Porque usted, con lo que está haciendo, con ese gesto de amor, estás ganando a muchos. Les estás demostrando a otros que en ti está el amor de Cristo. El amor todo lo cree. Es decir, hermanos, mire qué tan tremendo esto. ¿Sabe qué significa esta palabra todo lo cree? Es dar crédito de confianza a alguien. No estemos por ahí, perdóneme, no estemos por ahí diciendo: uy, ¿usted cree en ese hermano? Uy, no, ese hermano es cosa seria. ¿Usted le prestó plata a ese hermano? Uy, no, lo va a tumbar. No desacredite a tu hermano. Pueda que él sí sea mala paga, que en algún momento no te pagó lo que usted le prestó, pero hermanos, Dios no nos ha llamado a desacreditar a mi hermano. Dios no nos ha llamado a por debajear a nuestro hermano, a dar descrédito por lo que él ha hecho. No, antes Dios nos ha llamado a que digamos que aunque tenga errores, que aunque tenga fallas, que aunque tenga falencias, decir: no, él es mi hermano. Él es mi hermano porque el mismo Padre mío es el papá de él. El mismo que pagó el precio por mí, pagó el precio por él. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, amémonos los unos a los otros. Ore por él. Aconséjalo si se deja aconsejar. Dile: mi hermano, no te queda bien esto. Cambia, porque tú y yo somos representantes de Cristo. Hagamos las cosas por el amor. El amor todo lo espera. Es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. El amor nunca deja de ser. Y Pablo dice: las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia, la inteligencia acabará. En otras palabras, todo va a terminar, pero el amor nunca, oiga, nunca acabará. En otras palabras, el amor es eterno. Dale ese aplauso al Señor en esta mañana. El amor es una señal de la salvación. Y Juan, el discípulo amado, lo expresa de esta manera: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y contrario a esto añadió, dice: y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El cristiano debe de ser la persona quien mejor define cómo es Dios. Escúcheme bien, iglesia. Él no tiene que buscar en las alturas teológicas o en las profundidades filosóficas alguna definición de ese ser incomprensible e indefinible para algunos. Juan, quien pudo haber filosofado sobre esta materia, sencillamente se limitó a decir: Dios es amor.
De modo que si el creyente ama a su hermano, es porque ha conocido primeramente el amor de Dios. Y Juan lo describe de esta manera, mejor dicho, permítame utilizar esta palabra coloquial, nos deja la cota muy alta. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros podemos ver a Dios, ¿sabe de qué manera? A través del amor que demostramos hacia nuestro hermano. Aló. Podemos ver a Dios a través del amor que demostramos hacia el prójimo. Podemos ver a Dios con el amor que demostramos hacia las personas que aún no conocen del Señor. ¿Puede ver usted lo que esta significa? Una señal de que he conocido a Dios como mi Salvador es el amor que tengo por mi hermano. Y Juan dice: si alguno dice yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien lo ha visto? Amémonos los unos a los otros. Permanezca en el amor, que es el vínculo perfecto. Vístete del amor de Dios, rodéate del amor de Dios. Pídele al Señor que te dé compasión, pídele al Señor que te dé benignidad, pídele al Señor que te dé ese fruto del Espíritu como lo es el amor. Amémonos los unos a los otros, porque hay un proverbio que dice: el amor con amor se paga, pero nunca se salda. Nunca deje de amar, porque con ello estarías creando la muerte en el mismo cuerpo. Pero por eso Pablo dice: vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Hagamos pues que nuestro amor abunde más y más en ciencia, en conocimiento, pero recordemos que el mayor de todos es el amor. Y acá termino, acá termino ya. Deme unos 5 minuticos y acá termino. Hace algunos años en escuela dominical yo escuchaba una canción. ¿De qué color es la piel de Dios? Si amarilla, roja, blanca. ¿Sabe con qué concluía la canción? Diciendo: todos son iguales ante los ojos de Dios. Acá la filosofía de esta canción, de este tema, es que nadie es más importante delante de los ojos de Dios. Sobre esta posición de igualdad es que la Biblia nos exhorta a que nos soportemos los unos a los otros. Y acá sí termino ya. Alguien dijo en cierta ocasión que el amarnos unos a otros se trataba de esto. Escúcheme: que cuando tú veas que mis pies se hunden en el fango del camino angosto, avísame. Que cuando al hablar yo denuncie la paja y veas que en mi ojo está la viga, háblame. Que cuando para alguien sea yo de tropiezo, mientras mi orgullo se aumenta, dímelo. Cuando me veas andar por el camino sin luz y me veas huir de la presencia de Dios, llámame. Cuando veas que mi lengua se levanta, habla y dice lo que no edifica, adviérteme. Cuando veas que mi lengua, cuando veas que estoy débil, caído, llevando mi vida hasta el fondo de lo más falaz, zarandéame, sacúdeme. Cuando veas que tropiezo y que me hundo, que caigo, que destrozo, que lastimo, que lucho y me pierdo, grítame. Pero sobre todo, hermano mío, cuando me veas perdido, lejos del camino que Dios me trazó, enderézame, abrázame. Pero sobre todo, hermano y amigo, ámame y no dejes de amarme, porque el amor es el vínculo perfecto. Alguien se pone sobre sus pies en esta mañana y le da un fuerte aplauso a ese amor de Dios. Dile a tu hermano: avísame.
Háblame, dímelo, llámame, adviérteme, zarandeame, grítame, pero por favor no me hundas. Por favor no me pisotees. Yo soy débil, sí he cometido faltas, he cometido errores, pero por favor no me señales. No me saques con ese dedo señalador. Acógeme, abrázame. Porque si tú tienes el amor de Dios, acógeme, abrázame. Iglesia del nombre de Jesús, somos la iglesia unida. Somos la iglesia que permanece en la unidad. Somos la iglesia que permanece en la palabra. Pero también somos la iglesia que permanece en el amor de Dios. Amar los unos a los otros. Dejemos a un lado el orgullo. Dejemos a un lado las rencillas. Dejemos a un lado el odio. Dejemos a un lado la envidia. Dejemos a un lado los celos. Dejemos a un lado, no. Tú y yo somos iguales ante los ojos de Dios. La misma sangre que cubrió mi vida es la misma sangre que ha cubierto tu vida. No dejes de pagar con amor. Sigue pagando con amor. Sigue amando. Sigue amando. Sigue amando. Sigue amando. Porque Dios se agrada de esto. Levanta tus manos ahí en el lugar donde estás. Oh soberano Dios, Rey de la gloria. Estamos delante de tu presencia en esta hora, Jesucristo.